que tiene por título El Rey te manda a buscar. El Rey te mandó a buscar. Y vamos a ir rápidamente a la Biblia, ¿sí? Ahí vamos a trabajar en equipo. Vamos, ahí a full. Bien. ¿Todos tienen su Biblia, hermanos? Gloria a Dios. ¿Qué tal si oramos? ¿Podemos orar un minutito y entregamos este tiempo al Señor para que nos hable, para que toque nuestro corazón con lo que Él quiere hablar? Te damos gracias, Señor, por este momento. Padre, te bendecimos y te pido, Señor, que tú derrames más de tu Espíritu Santo, Señor. Te hemos adorado, hemos disfrutado en tu presencia, Padre. Hemos levantado nuestras manos, hemos recibido nueva fuerza, Señor, porque es lo que sucede cuando estamos en tu presencia. Ahora, Padre, te pedimos que nuestros oídos estén atentos, Señor, nuestros oídos espirituales, Señor, hagan que esta palabra pueda penetrar en nosotros, pueda dar fruto en nuestro corazón y que no se pierda, Señor, lo que tú quieres hablar en esta mañana, Padre, a tu iglesia. Aquí estamos, Señor, congregados. Señor, eres el único motivo, como cantábamos, Señor, el único motivo, Señor, por el cual estamos aquí. Es porque estamos reconociendo que necesitamos de tu presencia. Estamos reconociendo, Señor, de que solos, divagando, Señor, no podemos hacer nada, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra rápidamente, al libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 4, versículo 4. Y quiero que veamos una historia que quizá la conozcas de la Biblia, de un personaje llamado Mefiboset. Mefiboset. Y vamos a ver qué habla la palabra de esta persona. Dice el versículo: Jonathan, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño cuando Mefiboset tenía 5 años. Y llegó la noticia desde Jezreel que Saúl y Jonathan habían muerto en batalla. Al enterarse, la niñera tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. En esta parte de la palabra podemos ver la última faceta de este rey, el último tiempo de este rey llamado Saúl, donde Dios ya lo había abandonado. Dios ya había renunciado a estar con él a causa de su desobediencia. Y el hijo llamado Jonatán, el hijo de este rey, era muy amigo del rey David. Eran tan amigos que ellos habían hecho un pacto de amistad. Habían hecho como usted hace con su mejor amigo, ¿no? Voy a estar para lo que necesites. Cuando tengas un problema, llámame. ¿Es así usted con su amigo o no? ¿O con sus amigos? Dice la palabra que amigos, palabras de Jesús, ¿no? Amigos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Así que tenemos que saber elegir amigos. Amén. Este joven Jonathan fue a la guerra con su padre. Saúl ya había recibido palabra. El Señor no le hablaba a causa de su desobediencia, pero él fue a consultar a una hechicera y Dios permitió que se dé un suceso en la cual hay mucha controversia en la Biblia y diferentes versiones de teólogos, si era Samuel el que apareció o no y que le habló. Pero él recibió una palabra que Dios ya lo había desechado, que Dios se había cansado de su desobediencia y que iba a perder el reinado. Amén. Y esto es lo que termina sucediendo. Saúl va a la guerra, también va su hijo Jonathan, y había quedado el niño llamado Mefiboset. Mientras su padre y su abuelo estaban en la guerra, llegan noticias de que habían perdido en la guerra
pero también había perdido a su papá. Su papá murió en la guerra y también su abuelo. De su mamá, en la palabra, no se sabe qué pasó. Perdió a su madre también. Y en esa noticia, en esa desesperación, dice la palabra, que la niñera lo tomó para salir corriendo. Yo me imagino que los venían a invadir y se le cae. Y este niño se golpea sus piernitas y él queda lisiado, él queda inválido. 5 años. ¿Qué podríamos decir de este joven, no? Podríamos decir, pobre. Qué bárbaro lo que le pasó, ¿no? Perder a su papá, tampoco estaba su mamá, tampoco su abuelo, solo la niñera, que lo dejó caer o se le cayó, fue un accidente, se le cayó y termina quedando inválido. Quiero que me acompañes un poquito más adelante a 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 5. 2 de Samuel 9, del 1 al 5. En estos capítulos que pasamos más adelante, hermanos, pasaron muchos años. Nada se sabía ya qué había pasado con este joven, con este niño llamado Mefiboset. No se sabía nada. Resulta que David, yo me lo imagino David ahí durmiendo y teniendo un sueño o recordando si había quedado alguien de la descendencia de su mejor amigo, de aquel que había dicho: yo voy a estar para lo que necesites, yo voy a estar siempre para apoyarte. A David le viene a la mente un recuerdo y se pregunta a sí mismo: ¿habrá quedado alguien de la familia de Jonathan? ¿Habrá quedado algún descendiente? Y dice la palabra: cierto día David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle la bondad por amor a Jonathan? Él ya había perdido a su amigo hace muchos años, pero él había hecho un pacto con él. Versículo 2. Entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl, y le pregunta: ¿eres tú Siba? Le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Versículo 3. Enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó: sí, hay uno. Uno de los hijos de Jonathan sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. Versículo 4. Versículo 4. Ahí vamos. ¿Dónde está?, preguntó David. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Versículo 5. Y quiero que recuerde esta palabra, Lodebar, donde él estaba. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Vamos a leer hasta ahí. Entonces volvemos un poco la historia atrás. Su nodriza, la niñera, después de que tuvo este accidente y ya comenzó a ser un lisiado, lo llevó a este lugar llamado Lodebar. Ahora, quiero que veamos el significado de esta palabra, Lodebar. Escuche bien. Lodebar significa, o Lodebar podríamos decir que era el lugar que servía solo para los marginados de la sociedad. Era el lugar para los que lo habían perdido todo. Era un lugar, dice que era un lugar seco, un lugar árido, donde no crecía pasto ni fruto, sin nada que comer. También
Otro significado de lo de bar es dolor, desesperanza, tristeza, oscuridad, soledad. Entonces, a ese lugar fue donde fue llevado este joven. Esta mujer lo llevó a ese lugar donde estaban todos los que la sociedad marginaba, los que asimismo también se decían: yo ya no sirvo para nada, y ahí iban a parar todas estas personas. Amén. Entonces, vivir en lo de bar. Imagínese usted, este joven viviendo en ese lugar sin poder caminar, perdió a su abuelo, perdió a su papá, no tenía a nadie. No tenía a nadie. Su madrina seguía con él. Madrina, podríamos decir, ¿no? Por nodriza, claro, por la cercanía. Pero vivir en lo de bar. Vivir en lo de bar son los que piensan que nunca su vida cambiará, que nunca se van a poder levantar. Eran los que la sociedad marginaba, pero los que también se creían a sí mismos que nunca iban a poder salir adelante, que nunca se iban a poder levantar en la vida. Entonces se encerraban, se deprimían en ese lugar. Y vemos lo que dice la palabra, ¿no? David se preguntó a sí mismo y va y busca a un siervo que había estado con Saúl, pero que ahora estaba con él. ¿Sabes algo si queda alguien de la descendencia de Jonathan? Yo hice un pacto con él, le hice una promesa, y si queda alguien, dice: yo quiero mostrarle la bondad de Dios, yo quiero bendecirlo por amor a mi amigo Jonathan. ¿Cuántos desean tener amigos así? Esos son amigos, ¿no? Este muchacho, Mefiboset, estaba preso en las mentiras, viviendo en derrota. Estaba preso en las mentiras de Satanás, porque sabemos quién es el padre de mentira. El padre de mentira es Satanás. Él es el que muchas veces nos habla y nos hace creer a nosotros mismos que no vamos a poder, que no vamos a salir adelante, que no vamos a salir de la situación en la que hemos entrado, quizá por nuestras propias malas decisiones. O quizá podríamos decir por un accidente, como fue este, que dice que la nodriza lo dejó caer, se le cayó, fue por otro. Pero muchas veces nos quedamos con eso. Tal persona me hizo daño y no me puedo volver a levantar. No puedo perdonar. Y eso me hace preso de la derrota. Hay esta palabra con la cual todos lo describían, era la palabra lisiado. Vieron que leímos muchas veces: está lisiado, el lisiado. Era la palabra con el calificativo, podríamos decir, con que el común de la gente lo llamaba. Muchas veces pasa esto, hermanos. La gente, y nosotros no tenemos que caer en ese error de llamarlo por lo malo a la persona, por lo malo que tiene o por lo malo que puede haber pasado, por la situación en la que está. Pero nunca o la mayoría de las veces no observamos lo bueno, porque todos tenemos cosas buenas. Pero todos lo llamaban de esta manera: el lisiado. Ese era el nombre, no tenía otro calificativo para hablar de él. No lo llamaban ni siquiera por su nombre. Este era el calificativo de este joven, el lisiado. Y yo quiero compartirte el significado de la palabra Mefiboset, el significado de este nombre. Mefiboset significa vergüenza. También significa el que esparce vergüenza. Qué duro, es duro. Pero este es el significado. Pero hay algo en la palabra que me llamó la atención. Si usted va más atrás en la Biblia, si quiere al final les paso el capítulo y versículo. Este joven que después de haber tenido ese accidente y de haber quedado lisiado, lo llamaron con este nombre, Mefiboset, el lisiado. Él había nacido con otro nombre, no era su nombre.
Es como que ese fue el calificativo, ¿no? El significado de su nombre pasó a ser la vergüenza o el que esparce la vergüenza. Pero él había nacido con otro nombre. Su verdadero nombre al nacer era Merib Baal. Merib Baal. ¿Y sabe cuál es el significado de Merib Baal? El luchador, el guerrero. Hermanos, no tiene nada que ver un significado con otro. ¿Y qué podríamos decir? Volvamos al pasado. Estando con su papá, todos felices en familia, con su abuelo, con su mamá. Acá está el luchador, acá está el valiente, el guerrero, el futuro que tiene. Merib Baal. Y todos ya se lo imaginaban en la guerra, siendo un victorioso. Pero algo pasó en el camino, este accidente. Y que él haya quedado lisiado. Ya la sociedad, ya le hicieron que le pongan otro nombre. Y comenzaron a llamarlo el que esparce vergüenza. Qué cambio tan grande sobre la vida de este joven. Por una caída, por alguien que lo dejó caer, se produjo una herida en él y nunca más pudo volver a caminar. Pero hay algo más allá de eso, más allá de la herida que quizás se podía ver en sus pies, colgando, no sé. Él se arrastraba en el piso por una caída, hermanos. Por una caída, muchas veces nosotros también, por una caída quizá en pecado o por un error. Y no solo la sociedad, sino que yo quiero que entremos en esto, en este punto. Nosotros mismos nos comenzamos a calificar como un Mefiboset, como un lisiado, donde yo ya no puedo hacer nada, no voy a poder salir adelante. Hay heridas, alguien me dañó. A causa de esto, hermanos, comenzó a sentirse no solo lisiado, sino la vergüenza. No solo ya lo llamaban el que esparce vergüenza, sino que él se lo creyó. Por eso estaba en ese lugar, porque él se lo creyó. Lo que la gente decía, se lo creyó. Yo vengo a decirte que no sos lo que la gente dice, sos lo que Dios dice que eres. Amén. Y Dios es bueno, y Dios es misericordioso. Y aquí la vida del rey representa a nuestro Padre Celestial. ¿Y qué fue lo que hizo? El Padre Celestial, el rey, se acordó de él, de aquel que pensó que nadie pensaba ya en él, de que estaba olvidado, de que era un lisiado. Alguien se acordó de él. Así también nuestro Padre Celestial no se olvida de tu vida, no se olvida de nosotros. Aunque nosotros creamos lo que los otros dicen y nosotros mismos también lo creamos. Nuestro Padre Celestial nunca se olvida de nosotros. Él está pensando. Y así como a este joven mandó a una persona a llamarlo, a buscarlo, es lo que el Señor hace con tu vida. Amén. El Señor es bueno. Tenemos esta buena noticia, Dios es bueno. ¿Cuántos han comprobado la bondad de Dios? ¿Cuántos pueden decir, Dios ha sido bueno con mi vida? Dale un aplauso al Señor, Dios es bueno. Gracias por tu bondad, Señor. Les pido que repita conmigo, lo mejor está por venir. Otra vez, lo mejor está por venir. Vamos a 2 de Samuel. 2 de Samuel 9:5. Vamos a leer nuevamente este versículo. 2 de Samuel 9:5. Dice la palabra, entonces David, ¿a quién representa el rey David? A nuestro Padre Celestial, te mandó a llamar, dice la palabra. En el nombre de Jesús, ahí está. Entonces David mandó a buscarlo y ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Lo sacó
de la casa de Maquir. ¿Dónde estaba la casa? Maquir era una persona. ¿Dónde estaba la casa de Maquir? En Lodebar. Recuerda esta palabra, Lodebar. En este lugar donde nada crecía. Y si nada crecía, su vida tampoco podía crecer. Es lo que el Padre Celestial quiere hacer con tu vida y con lo que muchos de nosotros ha hecho. Es mandar a buscarnos, sacarnos de la casa de Maquir, sacarnos de Lodebar. El rey lo mandó a llamar. El rey se acordó de él. Hermano, Dios quiere y Dios te dice que salgas ya de Lodebar. El Señor quiere que en esta mañana te determines a salir. Y quizás podés decir, yo estoy bien con el Señor, no, bueno, no tengo nada malo. Pero quizás hay áreas de tu vida que sí están en Lodebar. Quizás el área financiera está en Lodebar. Quizás tu relación matrimonial en este momento se encuentra en Lodebar. O tu misma relación con Dios está en ese lugar donde está estancado, donde no puede crecer, donde no hay fruto. Dios te dice que salgas. Dios quiere que salgas ya de ese lugar. Amén. Más adelante en la palabra, ahora enseguida lo vamos a leer, dice que cuando lo manda a llamar, lo traen al palacio, a la casa del rey. Miren el cambio, hermanos, lo sacaron de un lugar donde nadie quería estar, de lo más oscuro, a la casa del rey. Lo que nuestro Padre Celestial hizo con nosotros, nos sacó de lo más oscuro y nos trajo a la casa del rey, al lugar, el lugar donde no cualquiera podía estar, porque no somos cualquiera, porque no eres cualquiera. Amén. Somos hijos de Dios. Y dice que cuando él se estuvo delante del rey, fue temeroso. Fue temeroso y dice que él se inclinó en el piso. Y sus palabras eran muy fuertes, no agrediendo al rey, sino diciendo, pero ¿qué quieres hacer de mí? Él se describía él mismo como un perro muerto. Esas eran las palabras de él. ¿Qué podés hacer? Rey, ¿qué puedes hacer tú conmigo que soy como un perro muerto? Vamos a leer ahí en 2 de Samuel 9:7. 2 de Samuel 9:7. Cuando él se describe de esta manera, no puedes hacer ya nada conmigo si soy como un perro muerto. Imagínense este joven, o imagínense usted mismo, viéndose como un perro muerto, había caído hasta lo más bajo. Y estas son las palabras del rey que representan a nuestro Dios, que tipifican a nuestro Dios. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo en la mesa del rey. El rey te dice en esta mañana, todo lo que perdiste te lo voy a devolver y te voy a restituir todo lo que la vida y el enemigo te robó. Hay buenas noticias, hermanos, de estar lo más bajo, despreciado de la sociedad. Hasta allá fue. ¿Sabe qué? Este siervo llamado Siba también tipifica el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mete hasta lugares más oscuros con tal de ir a buscarte, con tal de ir a buscarnos y sacarnos de la oscuridad y sacarnos de este lugar llamado Lodebar. Sal de Lodebar. Gloria a Dios. Y ahí el Padre le dice, el Rey, nuestro Padre Celestial, dice de esta manera, te voy a devolver todo lo que el enemigo te ha robado. Gloria a Dios. Si quizá el enemigo te robó la salud, Dios quiere devolverte, Dios quiere restituir tu salud. Alguien te ha robado la paz, el enemigo te ha robado la paz. El Señor quiere devolverte esa paz.
o tu relación familiar, si la has perdido o pensás que ya no hay solución, Dios puede devolver a tu esposa. Dios te puede devolver a tu esposo. Dios, el Señor, el Padre Celestial, por amor a vos, por amor a usted, porque quiere mostrar su bondad, Él puede restituir la relación con tu hijo o lo que has perdido en la vida. Segunda de Samuel 9:11. Dice la palabra. Siba respondió: sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de este momento, Mefiboset comió en la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. ¿Escuchó bien, hermanos? ¿Escuchó bien? Mefiboset comió en la mesa del rey como si fuera uno de los hijos. Yo que a usted le daría un aplauso, un grito, no sé, lo que sea, porque Dios es bueno. El Señor te da el privilegio de sentarse en su mesa. El Señor le dio el privilegio donde estaban los hijos de sangre de David. Y quizás, no sé, puede haber tenido vergüenza de ir y sentarse en ese lugar. Y decir, no, pero yo ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo? ¿Nunca lo pensó? El privilegio. Hoy tenemos el privilegio de venir a la mesa del Rey, a la mesa de nuestro Padre Celestial y sentarnos con Él. Sentarnos con Él. ¿Cuántos son hijos? ¿Cuántos se sienten hijos de nuestro Padre Celestial? Gloria a Dios. Segunda de Samuel, un poquito más adelante. Segunda de Samuel, capítulo 9, del 25 y 26. Vamos a leer, 25 y 26. Segunda de Samuel 9, 25 y 26. Antes de leer esta porción de la palabra, ya Mefiboset ya estaba en la casa de su padre, ya era parte de la familia. Y en un momento el rey David tiene que salir a la guerra por un problema que había tenido con uno de sus hijos llamado Absalón. Entonces él pidió que lo acompañe, todos sus hijos y toda su familia, que vayan con él hacia la guerra. También le dijo a él que había sido adoptado, que ya era parte de la casa, que le acompañe. Y resulta que David se va a la guerra con todos los suyos y Mefiboset se queda en el palacio, porque había sido engañado, pero también él volvió a creer que no era digno. Él volvió algo que lamentablemente siempre es como una tendencia en nosotros. Dios nos rescata, Dios nos levanta, Dios nos trae a la mesa, podemos compartir la mesa de Dios, somos parte de la familia. Pero hay una tendencia que siempre a la cual volvemos, que es volver a creer que no somos dignos, volver a pensar en el pasado, volver a pensar y traer el pasado al presente. Cuando Dios dice, ¿qué pasa? Es nueva criatura. Todo aquel que viene a mí ya es nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron, ya está. Pero muchas veces dentro de la iglesia nos pasa esto, hermanos. Nos volvemos a creer lo que el enemigo nos había dicho anteriormente y de lo que Dios ya nos había hecho libre. Amén. Cuando David vuelve de la guerra, y dice que se encuentra con Mefiboset y le pregunta, ¿por qué no viniste conmigo? Yo pensé que ibas a venir, yo del que menos esperaba de que se iba a quedar. Porque Absalón venía
Absalón venía a usurpar el trono de su padre y estuvo compartiendo un tiempo determinado con el enemigo y no con el rey que representa a nuestro Padre Celestial. Entonces sus palabras fueron, cuando el rey le pregunta, ¿por qué no estuviste conmigo? Él responde dos cosas. Me engañaron, que fue verdad, lo engañaron. Segundo, ¿sabe cuál fue la respuesta de él? Soy lisiado. Soy un lisiado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó si ya el padre le había limpiado? Cuando había llegado a la casa todo sucio, sin bañarse, quizás, no sé, con un olor poderoso ahí, ¿no? El Señor lo había limpiado, el Señor había restaurado su vida y él otra vez tendemos a mirar al pasado, volver atrás. Soy un lisiado, soy un lisiado. Muchas veces nos pasa lo siguiente. Somos hijos de Dios, estamos en la iglesia y nos pasa esto. Volvemos a creer que somos lisiados, volvemos a creer que Dios no puede hacer nada con nosotros. Y quizás ya nuestras oraciones ya no son las mismas. Volvemos a caer en las mismas oraciones diciendo, Señor, yo no soy digno. Señor, perdóname. Señor, esto, Señor, lo otro. Cuando Dios te dice, ya basta de orar así. Si yo ya te perdoné, si yo ya te limpié, si yo ya te restauré, si yo ya te traje, si yo ya te mandé a buscar para que estés conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué vuelves a creer que eres un lisiado? Segunda de Samuel 9, 29 y 30, ¿lo tenemos? Perdón, 19, ahí está, 19, ahí está. Segunda de Samuel 9, 19. 19, del 29 y 30, ahí está, ahora sí. ¿Lo tenemos? No importa, no importa. Lo he notado mal. Yo se lo voy a relatar así. ¿Ah? Queda mejor así, lo relatamos. 9:19, ahí está. 9:19, ahí está, ahora sí. Capítulo 19. 20, 25 en adelante. Ahora sí. Quiero que veamos aquí. Se lo voy a relatar. Mefiboset dice lo siguiente: soy un lisiado. Entonces el rey le dice, pero ¿por qué hablas así? ¿Por qué hablas así? Si yo ya te perdoné, ya te limpié. ¿Sabes qué vamos a hacer? Le dice lo siguiente: todos los bienes que yo te dije que te devolvía, todo lo que yo te restituía, ahora la mitad va a ser para ti, el 50%, y la otra mitad para Siba, aquella persona que estaba sirviéndole. Y la respuesta de Mefiboset fue la siguiente: dáselo todo a él. Dáselo todo a él. Solo me importas tú. Su respuesta fue: dáselo todo a él, porque que el rey haya venido y esté bien es lo que más me importaba. Que el rey esté sano y poder estar de nuevo con el rey es lo que más quería, porque él verdaderamente había sido engañado. Había sido engañado y no había podido salir. Y quizá ahí, en el desánimo de no haber podido salir y de pasar tiempo con el enemigo, porque Absalón se convirtió en el enemigo, él volvió a creer que era un lisiado. Volvió a creer lo que había pasado anteriormente, de lo cual Dios ya lo había hecho libre. Se lo volvió a creer. Pero esta respuesta de Mefiboset: dáselo todo a él. Dáselo todo a él. Porque que el rey esté bien, que el rey esté sano y que podemos volver a compartir era lo que más quería. Con esta respuesta Mefiboset le dijo: solo me importas tú más que la bendición.
Ahora yo le pregunto, ¿está usted, hermano, con Dios por la bendición o por Dios? ¿Está usted con el Señor por las bendiciones o por Dios mismo? Lo mejor, escuche lo siguiente, lo mejor de la mesa, lo mejor de estar ahí compartiendo con el rey y con los hijos y ser parte de la familia real, no es todo lo que se sirve en la mesa. No es todo quizá la carne, todas las frutas y quizá todos los colores que había en esa mesa. No es lo más importante, no es lo mejor lo que se sirve en la mesa, sino la presencia del rey en la mesa. ¿Cuántos dicen amén a eso? No es lo más importante las añadiduras. Como solemos cantar, ¿no? Esta canción que dice: no vengo hoy aquí por recompensa, Señor. Yo vengo por el placer de estar en tu presencia. Y yo creo que esto le agradó al rey, diciendo: dale todo, dale todas las posesiones, dale todas las bendiciones a Siba. Yo no las quiero. Yo quiero compartir contigo, porque tú, Señor, eres mi mayor bendición. Si te tengo a ti, lo tengo todo, como cantábamos recién. No importa lo que se sirva en la mesa, aunque Dios quiere que lo disfrutes, y son añadiduras. Lo más importante es la presencia del rey. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso al Señor. ¿Dónde está Sergio? Te me cambiaste de punta. Te estaba buscando por allá. Siba, este siervo, tipifica al Espíritu Santo. Y yo le voy a pedir, iglesia, si podemos ponernos de pie un momento. Esta persona llamada Siba tipifica al Espíritu Santo, que él fue enviado por Dios, enviado por el rey, para meterse hasta el lugar más oscuro a recogerte. Yo quiero que en este momento, yo te pido que cierres tus ojos ahí un momento. Yo te pido que recuerdes hasta dónde fue el Espíritu Santo a buscarte. A dónde el Espíritu de Dios, hasta dónde el Rey mandó a buscarte y te encontró. ¿A dónde fue ese lugar? Quizá un lugar donde nadie quería meterse, un lugar oscuro. Quizá en la depresión, en la enfermedad, no sé cómo te encontrabas antes de conocerle al Rey. Cuando el Señor te mandó a buscar a Lodebar, ¿cuál era el Lodebar en tu vida? ¿Cuál era? Iglesia, yo vengo a decirte en esta mañana, quizá no sea para todos esta palabra, pero yo sentí de compartir esta palabra, porque si quizá hay uno que el Señor llama, damos gloria a Dios por eso. Cuando una persona se arrepiente, dice la palabra que hay fiesta en los cielos. Y hoy vengo a decirte que el Señor te llama a la mesa real. El Señor te llama a la mesa. El Señor te dice: sal de Lodebar, sal de ese lugar. Y Dios quiere primeramente sanar tus heridas. Quizá en las piernas de este joven había heridas, había marcas de ese golpe, de esa caída que tuvo, que lo dejó lisiado por toda su vida. Quizá quedaron cicatrices, pero no te avergüences de las cicatrices. No te avergüences de las cicatrices. No te avergüences de las marcas que pueden haber quedado en tu vida, de aquello que Dios te sanó. Porque son un testimonio de lo que Dios hace. Son un testimonio de lo que el Rey hizo, de lo que el Espíritu Santo hizo en tu vida, que es sanar tus heridas primeramente. No te avergüences de tus heridas. Sabes, iglesia, que Jesús pudiendo tener un cuerpo totalmente glorificado, Él prefirió quedarse con las heridas de su mano. El Señor no borró las heridas de su mano, para nunca olvidar y para que veas que nunca se olvidó de ti, para nunca olvidarse de tu vida.
Cuando Jesús se le apareció a los discípulos, después de un tiempo donde Él había muerto en la cruz y resucitó al tercer día, y después que resucita se encuentra con sus discípulos, habían discípulos que no creían que Él había resucitado, porque algunos le habían visto, y cuando fueron a contarle, muchos no creían. Jesús tuvo que mostrar sus heridas para que recuerden el sacrificio. Jesús le mostró su herida a uno de sus discípulos y le dijo: pon tu dedo en él para que te des cuenta que soy yo, que no me he olvidado de ti, que no me he olvidado de ustedes. Aleluya. Gracias, Señor. Hoy vengo a decirte de parte de Dios: sal de lo de bar, sal de lo de bar. Yo te mando a buscarte, te he mandado a llamar, y estás aquí porque yo te mandé a llamar. Estás en este lugar porque el Espíritu Santo te ha traído, no porque te ha placido a ti. El Espíritu Santo te ha traído a este lugar porque el Padre quiere decirte que ya no eres un lisiado. Hoy eres un príncipe. Eres un príncipe, eres un hijo del Rey. Eres parte de la familia real. Qué bendición pertenecer a esta familia. ¿Cuántos lo creen? Mujeres, ustedes son princesas del Señor. Ya no son lisiadas. Varones, son príncipes de Dios. Príncipe de Dios. Créetelo, sos un príncipe de Dios. Quiero leer 2 versículos para terminar. El Salmo 16, 11. Salmo 16, 11 y Filipenses 1, 6. Gracias, Señor. Salmo 16, 11. ¿Lo tenemos? Y Filipenses 1, 6. Mientras lo buscamos, yo te pido que te mantengas ahí con los ojos cerrados. Ahí está. Dice la palabra, y te pido que lo tomes para tu vida. Me mostrarás el camino de la vida y me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Dios te muestra el camino y te concede la alegría de vivir en su presencia. No importan las bendiciones. No hay alegría más grande que vivir con el Padre, que vivir y estar con Él. En Filipenses 1:6, mira lo que dice la palabra. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Continuará. ¿Hasta qué? Hasta que quede completamente terminada. Dios quiere terminar la obra en tu vida. Yo te pido que levanta tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano en señal de rendición a Él. Decir: Señor, acá está mi vida. Acá está mi vida. Señor, yo te pido que me sacame de lo de bar, sacame de este lugar. Señor, el Rey no se olvidó de vos y Él te manda a llamar en esta mañana porque Él quiere terminar la obra que comenzó. Quizá el Señor comenzó una obra y volviste a lo de bar. O quizá el Señor comenzó la obra y hoy un área de tu vida, quizá el área laboral, en el matrimonio, el área espiritual, los estudios, hay algo que está en lo de bar. Dios quiere terminar la obra. Dios quiere terminar lo que Él comenzó en tu vida. Aleluya, aleluya. Aleluya. Mientras adoramos al Señor, yo quiero hacer un llamado. Yo quiero hacer un llamado a todo aquel que quizás se siente como un lisiado, a todo aquel que se siente viviendo en lo de bar, o quizá un área de su vida estancada, cualquiera de las que hemos nombrado. Hay un área en tu vida en la cual no podés salir. Hay un área en tu vida que no da fruto, que está seca, que es árida, que no hay alimento. Pero Dios quiere intervenir y Dios te manda a llamar. Hoy el altar es la mesa del Padre. Y si quizá te
te sientes completo en el Señor, estás invitado también a la mesa del Padre. Quiero hacer un llamado y que vengas aquí adelante. Si te has sentido de esta manera, lisiado, perdido, el altar